Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se igualaré. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Venciste, y el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Ahora en nombre de Jesús, su precioso nombre. Poderoso
Señor les bendiga, hermanos. Un placer para nosotros estar aquí, para Susana y para mí, después de algunos años sin estar acá. Y teníamos planes de estar aquí, pero el Señor en su providencia nos envió la pandemia y tuvimos que parar un poco más de tiempo. Pero damos muchas gracias al Señor que nos da el privilegio de estar compartiendo con ustedes. Estuvimos ayer en el matrimonio, en el retiro del matrimonio, compartiendo en la tarde y la gracia de Dios nos permite estar aquí. Así que muchas gracias, el Señor les bendiga y son muy especiales para nosotros. Quisiera compartir en esta ocasión un texto bíblico que yo le llamo de una manera muy sencilla la suficiencia del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, podemos apelar a dos conceptos. Básicamente, Evangelio viene del término griego evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias. En ese sentido literal, Evangelio pues es el mensaje de salvación. Pero también cuando hablamos del Evangelio, como toda la Biblia es una gran historia de redención, lo usamos como término sinónimos a las Escrituras. El Evangelio alude a todo lo que es la revelación bíblica que nos lleva a una relación con Dios. En los últimos tiempos nos damos cuenta que algunos han leudado ese evangelio tal y como nos lo presenta las Escrituras. O le han tratado de añadir algo o le han quitado algo. Pero el evangelio, cuando se adultera o cuando se le quita algo, pierde su eficacia. El evangelio es efectivo, es poderoso cuando se mantiene su pureza, cuando nosotros somos fieles a él. Sin embargo, algunos, por querer congraciarse con las audiencias, buscando seguidores, buscando like, buscando view, hacen de ese evangelio una caricatura. Hace un tiempo probé un bizcocho, un cake de cumpleaños, que eran con ingredientes orgánicos, gluten free y azúcar de dieta. Para que me supiera bueno, yo tuve que imaginarme que era un bizcocho tradicional, como nosotros lo conocemos, porque estaba soso. Y yo entiendo que eso está bueno a los que le gustan. Si a usted le gusta, pues es bueno y se lo aplaudo. Pero no sabe igual. El Evangelio, algunos le han quitado algunos conceptos que son fundamentales. Le quitan la palabra arrepentirse, le quitan el concepto del pecado, le quitan el concepto de la culpa sana para no ofender a las personas. Porque resulta que el Evangelio es ofensivo para muchas personas como lo presenta la Escritura. Pero precisamente eso que resulta ofensivo para algunos es la esperanza de todos. ¿Por qué? Porque el Evangelio solamente es poderoso si se mantiene intacto. Es atractivo si no es leudado, si no es adulterado o si no se le resta. Por eso llamo a este pasaje la suficiencia del Evangelio. No necesitamos nada más. El Evangelio es lo único que nosotros necesitamos. Por eso les invito a que leamos una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos 37 al 42. Hechos, capítulo 2, 37 al 42. Y me gusta esta porción de las Escrituras en la Biblia de las Américas,
y es en esta versión que voy a estar leyendo. Y dice la Escritura de la siguiente manera, Hechos 2, del 37 al 42. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos leerla. Te pedimos, Señor, que tú nos dé el entendimiento y a pesar de mis limitaciones, tu palabra pueda ser comunicada con fidelidad, con claridad y con notoriedad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hemos leído una porción del Evangelio que la conecto inevitablemente con el Sermón de la Montaña, con el Sermón del Monte. Para mí, el Sermón del Monte es el mensaje del lanzamiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y había una audiencia variada. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y es decir, que Jesús tenía una audiencia mixta. Estaban sus discípulos y estaban los que no eran discípulos del Señor. Aquí, en este extracto del sermón de Pedro, también hay una audiencia múltiple, mixta, variada. Y también veo este pasaje como el mensaje del lanzamiento de la iglesia cristiana. Y Pedro tenía una audiencia mixta porque el contexto de este pasaje es que se estaba celebrando una de las fiestas más importantes de los judíos, la fiesta del Pentecostés. Y como nosotros vemos en la evidencia del capítulo 1 y de este capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo prometido años antes, como lo dice el profeta Joel en el capítulo 2, vemos que entonces se manifestó. Y el mismo Pedro comienza diciendo aquí que esto era para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Joel, que en aquellos días, en los últimos tiempos, iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, allí había 120 en un lugar, probablemente el mismo lugar donde se celebró la Cena del Señor, el aposento alto, y allí esperaron la promesa de Cristo de que iba a enviar su Espíritu Santo, que no se fueran de la ciudad de Jerusalén. Y el Espíritu Santo entonces se manifestó de la manera en que nosotros conocemos. Vinieron, sobre ellos se posaron lenguas de fuego y hablaron en otros idiomas. ¿Por qué hablaron en otros idiomas? Porque para esa fiesta tan importante venían judíos que se le llaman de la diáspora, que se habían ido a vivir a otros lugares como inmigrantes y hablaban probablemente el hebreo, pero también hablaban la lengua vernácula de sus países donde vivían. Entonces, para que ellos vieran una demostración del poder de Dios, pues entonces los que estaban allí hablaron en los idiomas para que pudieran entender en el Evangelio. De hecho,
después de hacer una lista de todas las personas que estaban allí, de todas las nacionalidades, dice la Escritura que oyeron en sus propios idiomas las maravillas del Señor. Como leímos, aproximadamente 3,000 personas recibieron el Evangelio y se bautizaron, pero no todos vieron con buenos ojos eso que sucedió. ¿Por qué? Porque allí había una multitud variada. Y algunos llegaron a decir, por las manifestaciones sobrenaturales que hubo allí, que estas personas estaban ebrias. Y Pedro precisamente se levanta en aquel lugar y comienza a decir, estos no están borrachos, porque son las 9 de la mañana. Obviamente Pedro no estaba en esta región del mundo donde la gente bebe a cada hora, ¿no? Y es posible tú encontrarte un borracho a las 9 de la mañana, pero parece ser que en ese momento ellos tenían sus horarios. Entonces, aquí Pedro comienza su sermón y en ese sermón se evidencia la suficiencia del Evangelio. Pedro no apela a palabras humanas. Él no apela a astucias o engaños para que las personas fueran convencidas. No le hace falsas promesas. Simplemente presenta el Evangelio tal y como es, confiado de que el Evangelio es poderoso y es transformador porque el Evangelio viene del Señor. Y aquí hay algunos puntos que yo quisiera señalar que nos habla de esa suficiencia del Evangelio. Que nosotros entendamos que no tenemos que añadirle nada, que no tenemos que quitarle nada y que tenemos que presentar el Evangelio tal y como lo presenta la Escritura, porque ahí está la esperanza, no solamente para nosotros, para vivir el Evangelio, sino para que aquellos que no lo conocen puedan recibirlo y también ser transformados. Miren lo que Pedro dice en los versículos 23 y 36 de este capítulo 2 del libro de los Hechos, que nos entrega un primer principio fundamental sobre la suficiencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque confronta. El Evangelio es suficiente porque trae confrontación. No tenemos que predicar con prejuicios, con odio, con condenación, pero sí con confrontación, aunque nosotros no tengamos el ánimo de hacerlo. De hecho, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, corregir y para instruir en justicia. La palabra que se traduce ahí como redarguir significa confrontación. Lo que pasa es que el oyente, o en algunas ocasiones, quien habla el Evangelio, cree que confrontación es ofender, o es herir, o es hablar mal al otro, o juzgarlo mal. No, confrontación es simplemente mostrarle al otro la verdad. Es hacer una corrección o una clarificación de lo que está mal, para que quien escuche venga y haga lo que está bien. Mire lo que Pedro le dice. Pero Pedro usa palabras fuertes porque estas personas creían que estaban bien. Habían crucificado a Cristo y no había en ellos el más mínimo índice de arrepentimiento. Y mire lo que le dice Pedro entonces en esos versículos, tanto en el 23 como en el 36. A este, hablando acerca de Cristo, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Este es un mensaje fuerte, ¿eh? Pedro le está diciendo a ellos, ustedes mataron a Cristo. Y esa es una realidad. Y los hace a ellos culpables. Lo cual hace que toda la humanidad tenga una sentencia judicial en su contra. Y es que es culpable de la muerte de Cristo. Ahora, esto es una verdad innegable. Y aquí venimos entonces a un concepto que se llama antonimia, que nos dice
que dos verdades separadas tienen sentidos, pero cuando tratamos de conciliarlas, no nos parece que sean muy armoniosas. Y esto es porque si bien es cierto que nosotros somos culpables, también es cierto lo que dice ese versículo 23, hablando acerca de Cristo, que Él fue entregado por el plan predeterminado y previo de nuestro Dios. O sea, Cristo entrega su vida voluntariamente, pero nosotros somos culpables por la crucifixión de nuestro Señor. Y Cristo lo dice, Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la ofrendo, la pongo y cuando yo quiera la vuelvo a tomar. ¿Y qué sucedió al tercer día de su crucifixión? Estas palabras se hicieron realidad y Cristo de la muerte vino a la vida nuevamente. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él es poderoso. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios hecho carne. Él es Dios en sandalias caminando por las calles polvorientas de su tiempo. Entonces, aquí nosotros vemos que ese evangelio es fuerte, es suficiente porque trae confrontación. El versículo 36 dice, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Las palabras son fuertes. Habla de que ellos son unos impíos, de que mataron y que crucificaron al Hijo de Dios. Estamos hablando de que el evangelio trae confrontación. El mismo Pedro fue confrontado. Recuerden que Pedro era quizás de los discípulos el más autosuficiente, impulsivo, que hablaba y después pensaba, que pasó toda la vida pidiendo perdón, como muchos de nosotros. Y este Pedro, a pesar de que negó a Cristo, después Cristo lo confronta a él en Juan capítulo 21. En aquel pasaje cuando Jesús se le aparece a la orilla y después de que ellos reconocen a Cristo y Cristo está ahí compartiendo con ellos y Pedro está compartiendo con el Señor hasta que Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y aquí hay un juego de palabras que tiene que ver con los términos originales de amor. Y Jesús lo que le está diciendo, Pedro, me agapas, me amas con amor ágape. Y Pedro le responde, te fileo, te quiero. Y 3 veces le preguntó el Señor lo mismo a Pedro. ¿Y cuántas veces Pedro negó al Señor? 3 veces. Y 3 veces tuvo Pedro que decir que le ama. Y al final le dijo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Esto es confrontador. Y el evangelio, eso es lo que hace. Pedro le está diciendo, ustedes son culpables y estamos viviendo en un mundo donde nadie quiere ser responsable de sus actos. Todo el mundo encuentra una justificación. Se cuenta que Napoleón Bonaparte, que era un personaje muy pintoresco de la historia, fue a visitar una cárcel militar. Y a cada uno de los confinados militares que estaban allí le preguntó, ¿por qué tú estás aquí? Y cada uno, aprovechando que el emperador estaba ahí, comenzó a excusarse, no, que me malinterpretaron, que yo no fui culpable, que yo soy inocente, y cada uno de ellos le daba su propia versión de por qué estaba allí. ¿Y usted por qué está aquí? Bueno, emperador, yo quebré la ley, yo robé en el regimiento donde yo estaba y estoy aquí pagando. Bueno, después que Napoleón lo entrevista a todos, le dicen, liberen a este hombre. Y todos los demás protestaron. Napoleón dijo, yo vine a buscar un culpable para indultarlo, pero como todos ustedes son inocentes, aquí se quedan. Realmente, el problema del ser humano es que cree que es inocente. El problema del ser humano es que justifica, transporta o trata de transportar su culpabilidad o la responsabilidad de sus actos a otras personas. Estas personas están oyendo un mensaje confrontador y es arriesgado todavía ese tipo de discurso. Los eventos del Calvario todavía están recientes. La madera donde Jesús derramó su sangre es probable que esté húmeda todavía cuando Pedro está diciendo estas palabras.
El Evangelio trae confrontación. La palabra pecado está en la Biblia, arrepentirse está en la Biblia, por lo tanto no podemos quitarle esto, porque si le quitamos esto estamos leudando el Evangelio. El Evangelio es suficiente porque trae confrontación. En segundo lugar, el Evangelio es suficiente porque nos habla de la actitud que debe tener aquel que está escuchando el Evangelio y también quien lo está exponiendo. Y es que es suficiente porque produce humillación. El propósito de Cristo no es rebajar la dignidad humana. Él sí se rebajó. Él sí se humilló a lo sumo. Él sí cargó en nosotros el pecado. Fue puesto por las autoridades romanas en una cruz con 2 malhechores para desprestigiarlo más todavía. Murió desnudo y allí se enfrentó a la más grande de las ignominias. Decían los romanos que la muerte en cruz, Cicerón decía que la muerte en cruz no era para ningún ciudadano romano. De hecho, estaba prohibido por el código penal romano que un ciudadano romano muriera crucificado. Y decía Cicerón, es más, ese tipo de muerte debe ser anulada, ese tipo de pena, por lo ignominioso que era morir en una cruz. Y Cristo no solamente murió en una cruz con 2 malhechores para desprestigiarlo, sino que murió desnudo, enfrentándose a esa vergüenza. Pero Jesús no nos humilla en el sentido que ofende nuestra dignidad. Satanás sí hace eso. Es posible que nos sintamos humillados y tenemos que estar humillados delante del Señor. Y el Señor quiere que nos humillemos, pero la humillación que produce Cristo no rebaja nuestra dignidad. Satanás sí. Satanás es que lleva a las personas a comportarse peores que las bestias. Es Satanás que produce que una persona se endrogue o se emborrache y duerme en cunetas. Esa es la humillación que produce el enemigo de las almas. No solamente te humilla, sino que te rebaja la dignidad. La humillación que produce Cristo es para que nosotros dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra pedantería, nuestra autosuficiencia y desalmados de estas actitudes dañinas, vayamos donde Él y les podamos recibir como el Señor de nuestras vidas. Miren lo que dice el Evangelio aquí en este versículo 37 para que veamos que el Evangelio produce humillación, pero es esa humillación que no daña la dignidad. Al oír esto, cuando ellos escuchan lo que Pedro le está diciendo, ellos reaccionaron. Pero miren lo que dice el versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? En estas personas, en vez de reaccionar con altivez, en vez de decirle a Pedro: ¿por qué tú me juzgas? En vez de decirle a Pedro intolerante, lo que le dicen a Pedro es: ¿qué haremos? Y esto presenta una actitud desesperada. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dicen ellos. ¿Qué haremos? Pero no solamente se lo dicen a Pedro. Y lo que yo me imagino es que Pedro, inspirado por el Señor, está dando aquel tremendo sermón. Y ellos parece ser que reaccionan ahí inmediatamente. Y no solamente le preguntan a Pedro, sino a los demás apóstoles. Como buscando a alguien que le defienda, como buscando a alguien que los oriente. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos, Juan? ¿Qué haremos, Jacobo? ¿Qué haremos, Mateo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Es el grito de alguien que sabe que está mal y que necesita desesperadamente una solución para su vida. Eso es humillación. Pero allí estas personas no están siendo maltratadas en su dignidad. No lo están rebajando como seres humanos. Y la dignidad humana tiene que ser mantenida. Yo lo ilustro como que alguien que esté muriendo de hambre. Y estas personas están en agonía, están muriendo de hambre espiritualmente. Están en una inanición espiritual. No hay esperanza para ellos. Imagínense que a nuestras puertas
toque a alguien que esté muriendo de hambre. Si no come, en los próximos minutos va a morir. Y nos toca. Y nosotros vemos a esta persona que está muriendo de hambre. Y con las pocas fuerzas que le quedan, nos dice, dame algo de comer. Nosotros entendemos que tenemos que hacer algo por esa persona. Como tiene tiempo que no come, decimos, te voy a preparar una sopita de entrada. Pero en vez de servírsela o de decir que pase a la casa, se la ponemos en el piso, la persona está muriendo y comienza a lamerla. Y después le decimos, mira, te preparé este churrasco. Perdonen el comentario a esta hora, pero quiero ilustrar, ¿no? Le preparamos un churrasco, le preparamos arroz, habichuelas y tostones de pana. Y se lo tiramos en el piso. Y la persona comienza a comérselo desde el piso. Y le agradece a esa persona que le dio de comer porque le salvó la vida. Le salvó la vida, pero le mató la dignidad. La humillación que produce Cristo es que nos hace entender nuestra condición, pero sin herir nuestra dignidad. Satanás sí destruye la dignidad de las personas y lo lleva a comportamientos irracionales, pero no Dios. Esta humillación lo que lo lleva a ellos es a sentirse compungidos. ¿Qué significa la palabra compungir? La palabra confundir significa herir violentamente con una daga. Eso es lo que significa la palabra compungir. Y ellos están compungidos. En otras palabras, literalmente lo que esto significa es heridos de muerte en sus conciencias. Pudiéramos decirlo, al oír esto, ellos heridos de muerte o afligidos profundamente. Son frases sinónimas que comunican exactamente lo que estaba ocurriendo con ellos. Se dieron cuenta de todo lo que ellos habían hecho. Se dieron cuenta que ellos eran culpables. Y es que la palabra de Dios, en una persona que la recibe con humildad, esta palabra de Dios hace su efecto. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, que ustedes conocen muy bien. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Es viva y eficaz, no es palabra muerta, no es retórica de un hábil tribuno, es palabra de Dios y es poderosa porque viene de lo alto, porque viene de Dios, no nace de un corazón. Por eso es que el evangelio es suficiente. Lo único que tiene que hacer el heraldo, el predicador, es ser fiel a esa palabra de Dios para que el Espíritu de Dios haga el trabajo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay personas que han ido a una predicación mía, a nuestra iglesia o en otros lugares también me ha pasado, que me han acusado de que yo le estoy tirando indirectas. Esposas le dan codazo a sus esposas. Tú hablaste con el pastor. Y lo cierto es que hasta yo, cuando predico, también me siento aludido. Lo que pasa es que no tengo a nadie a quien darle codazo. Es que la palabra de Dios dice que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Si nos sentimos aludidos, pues entonces démosles gracias a Dios que Él todavía nos está dando esperanza. Si nos sentimos aludidos, entonces démosles gracias a Dios que estamos en sus planes y sus propósitos, porque nos está hablando. ¿Y quiénes somos nosotros para que el dueño del universo nos hable a nosotros, microscópicas y nanométricas criaturas? ¿Quiénes somos nosotros? Pero si nos sentimos aludidos, es porque hay esperanza. Y estas personas
reaccionaron compungidos de corazón porque se vieron culpables. No que se sintieron culpables, se vieron culpables. Porque todos nosotros nacemos culpables. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio es suficiente, ¿por qué? Porque trae confrontación. Es suficiente porque produce humillación. Y en último lugar es suficiente porque trae salvación. ¿Qué le dijo Pedro a estas personas? Y Pedro le dijo, versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Produce salvación. ¿Y qué hicieron ellos? Humildemente recibieron el Evangelio. No es solamente escuchar el Evangelio, es recibirlo. Yo conozco gente que se han pasado la vida entera escuchando el Evangelio, pero de ahí no pasan. Incluso reconocen que necesitan el Evangelio. Y tú le hablas y tú lo ves que dices, ay sí, ay sí. Todo que me viene hablando de Dios, yo lo escucho. Ay sí, eso mira, esto, sí. Y yo he escuchado personas que dicen, están así de convertirse. Con un toquecito anotan. No, eso no es tan sencillo, hermano. Tiene que venir a Cristo. El infierno está lleno de personas que dijeron, a mí sí me gusta, pero no pasaron de ahí. ¿Ustedes no han hablado con personas que tienen adicciones? Dicen, sí, yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que el alcohol me hace daño. Yo sé que tengo que comenzar la dieta. La voy a comenzar el lunes, sí, porque la dieta siempre se comienza en un lunes. Sí, yo sé que tengo que hacerlo. Yo sé. Yo he visto personas en su lecho de muerte que he ido a hablar con ellos y me dicen, mire, pastor, si el Señor me levanta de aquí, de esta cama, yo voy a ir a la iglesia. Si el Señor me sana, yo voy a ir a la iglesia. Yo le voy a entregar mi vida, usted lo verá. Y no lo he visto. Nunca fueron, porque nunca se levantaron de su cama. Y algunos creen que esos sí son los que necesitan. Se ven saludables, se ven moralistas y hasta medios religiosos. Y dicen, no, el Evangelio no es para mí. El Evangelio es para personas enfermas. El Evangelio es para personas fracasadas. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Soy una persona de éxito. No, pero no es que tú no te sientas fracasado. Es que la Biblia dice que hay una sentencia judicial para ti. Hay personas que han delinquido, han violado la ley, a veces hasta delitos menores y no lo saben. A veces se comieron una luz roja y en la luz le tiraron una foto a la tablilla y cuando van a renovar, ¿y esto? Había una sentencia. Y hay muchas personas que su vida está registrada por el Dios que todo lo sabe. Y aunque tú creas que no has cometido nada, pregúntale a Dios a ver qué Él te va a decir. Es urgente que recibas el Evangelio para que tengas salvación, que te arrepientas de tus pecados para que entonces el Señor te pueda salvar y puedas no solamente recibir el Evangelio, sino también vivirlo. Hay dos términos que se usan en la Escritura que se traducen como arrepentimiento. En el Antiguo Testamento es uno de los conceptos e imágenes más conocidas. Significa ir en una dirección y te das cuenta que esa dirección en la que vas es equivocada y errada y cambia de dirección. Ese término se traduce como arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como arrepentimiento significa cambio de actitud. Y ambos conceptos muestran el arrepentimiento total y completo. Es cambio de dirección, lo que la gente puede ver, y cambio de actitud, lo que Dios puede ver. Es decir, que es un
comportamiento y un cambio genuino por dentro y por fuera. Hay personas que dicen, tú me estás juzgando por lo que yo hago, pero lo que está haciendo esa persona es estrafalario, es escandaloso, es extravagante. Entonces dicen, tú me estás juzgando por lo que ves, no me juzgues. Claro que te tengo que juzgar por lo que veo, no es por lo que no veo. Lo importante es lo de adentro, no, los de afuera también es importante. Los griegos decían, la mujer del César no solamente debe ser seria, debe comportarse como seria. Nosotros tenemos que, para agradar a Dios, entender que Dios exige arrepentimiento genuino, que es un cambio por dentro y por fuera. El Evangelio es suficiente porque trae confrontación. El Evangelio es suficiente porque produce humillación. Y el Evangelio es suficiente porque lleva la salvación. Por eso, lo único que tenemos que hacer es hacer lo que esta gente hicieron. En vez de justificarnos o de transportar nuestras responsabilidades a otros, es decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y lo que hay que hacer es arrepentirse y tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a presentar nuestras vidas. Algo que siempre digo por lo que dice la Escritura, es que algunas personas están esperando sentir el Evangelio para después tener una reacción consecuente con ese mensaje. Y siempre le digo lo mismo, el Evangelio no se siente, se entiende. El Evangelio simplemente se entiende y se recibe. Yo recuerdo cuando me convertí, yo no sentí nada. Ahora, yo sí comprendí que estaba mal. Sí comprendí que el Señor me estaba dando una oportunidad. Sí comprendí que necesitaba hacer esa decisión en ese mismo momento. Eso sí lo entendí. Si usted cree que Dios le va a dar otra oportunidad, usted no ha entendido bien el Evangelio. Si usted cree que esto es para otro y no es para usted, usted no lo ha entendido. Pero si Dios tiene propósito para usted, usted, al igual que muchos de nosotros todavía, como pastor, voy a tener 30 años, si Dios permite, y hay muchas cosas que todavía yo no entiendo, ni sé explicar bien del Evangelio. Pero las necesarias para tener una relación con Dios y poder compartirla con claridad con los demás, esas las entiendo bien. Por eso usted no puede esperar, condicionar, obedecer a Cristo sobre la base de sus emociones y de que yo sienta algo. Porque no seguimos al Señor con nuestras emociones, sino con un corazón resuelto a obedecer. Si nosotros condicionáramos las buenas decisiones a lo que nosotros sentimos, fuéramos personas fracasadas. Yo no he visto a nadie diciendo, ay, gloria a Dios, ahora tengo que pagar mis impuestos. Pero usted lo paga porque es lo correcto, aunque no lo sienta. Cuando usted va a pagar la tarjeta al banco y el que le recibe o la que le recibe en el banco le dice, oye, ¿por qué usted tiene esa cara de enojo? Y usted le dice, porque tengo que pagar la tarjeta. Y lo hago porque tengo que hacerlo, porque eso es lo correcto. Y la persona dice, en este banco tenemos una política. Si el cliente no está pagando de buen humor, no le recibimos el pago. Le van a decir eso. Ya sea con una sonrisa o con el ceño fruncido, tiene que pagar. Porque lo correcto se hace independientemente de cómo uno se sienta. Y la decisión más importante es la de recibir el Evangelio, aunque no lo sienta. Porque se trata no del pago de una tarjeta, se trata de vida eterna o de muerte eterna.
Por eso yo quisiera orar para que aquellos que vivimos en el Evangelio reafirmemos nuestra fe en el Señor y le demos tanta gloria y tantas gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros. Y quiero orar por aquellos que todavía no han venido al Señor y que hoy el Señor, por su Espíritu Santo, le ha hecho entender. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Porque tú nos hablas por medio de tu palabra y conforme a como te lo habíamos pedido, ahora sabemos que tú has venido haciendo la obra. Oh Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque es un privilegio para nosotros ser portavoces de tu verdad y es un privilegio para aquellos que oyen tu verdad. Oh Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haré? Puede decir alguno, puede decir alguna. La respuesta es, ven a Jesucristo, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y sírvele y tendrás salvación y vida eterna por pura gracia de Cristo. Asimismo, con nuestros ojos cerrados, mientras meditamos en estos ya últimos minutos de este servicio, yo voy a pedir al pastor Joel que pase aquí al frente y nos guíe mientras toda la iglesia está orando y mientras cada uno de nosotros mantiene sus rostros inclinados, orando y clamando al Señor. Quisiera preguntar a cualquier persona que ha entendido, ¿verdad?, que ha comprendido el mensaje del Evangelio y ha entendido lo que claramente se ha dicho, que eres pecador, eres pecadora, porque todos somos pecadores y pecadoras. Pero que Cristo hizo provisión a través de su sacrificio para que todo aquel que en Él cree, que entiende, se arrepienta de sus pecados, entregue su vida al Señor. Y dice la palabra que el que hace eso ha nacido de nuevo, el que lo hace de corazón, que tiene vida eterna, dice la Escritura. No es un asunto de religión, no es un asunto de la Iglesia Bautista de Gremio, es un asunto entre tu corazón y el Señor. Y el Señor. Un asunto de una relación personal, de arrepentimiento y entrega. Levantar la mano, pasar al frente, repetir una oración, eso no implica salvación. Pero un corazón arrepentido de corazón ante el Señor, que se rinde y que clama a Él, a ese dice la palabra que Él no le va a dejar. Él no le echa fuera. Así que pregunto si hay alguna persona que hoy reconoce esas verdades, reconoce que Dios le está llamando y se arrepiente de sus pecados y dice: Señor, perdóname, perdóname. Entiende que el único camino es Jesucristo, ni la religión, ni las obras. No hay nada que pueda quitar esa mancha terrible del pecado sobre nuestra vida que no sea la sangre vertida en aquella cruz por Cristo Jesús. Es lo único. Así que habrá alguna persona que levanta su mano y dice: yo necesito rendir mi vida al Señor y pedirle perdón. Yo sé que el Espíritu Santo me está llamando. Dios le bendiga, Dios le ama. Es especial para el Señor. Puede bajar su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En breve lo voy a llamar, pero se puede sentar, nos gozamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le ama. ¿Habrá alguien más que ha entendido el mensaje de las buenas nuevas de salvación? Que, como bien dijo el pastor Otto, puede implicar salvación, pero puede implicar también condenación eterna para aquellos que le rechazan. ¿Habrá alguien más que hoy levanta su mano, rindiendo su vida al Señor, sus pecados al Señor? ¿Habrá alguien más que levanta su mano? No luches, Dios te ama, Dios le ama. Puede bajar su mano, Dios le ama. Es especial para el Señor. Fíjense que el llamado es el compromiso, ¿verdad? No hemos llamado aquí: ven acá, Dios te ama. Eso es verdad. Pero no hemos dejado la confrontación de ese mensaje.
Y qué bueno que estás respondiendo, reconociendo esa verdad. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname. Te necesito. Ayúdame, Señor. Rindo mi vida a ti. Quiero vivir para ti. Uno a veces no dice, ¿pero qué yo voy a hacer? No, tú no te preocupes, el Señor es el que nos lleva. El Señor es el que hace la obra. Ni el pastor Otto, ni yo, ni nadie de los que ha conocido aquí al Señor puede decir que estamos aquí por nuestra justicia. Estamos aquí por la justicia de Cristo, atribuida a nuestra vida y por su obra constante sobre nosotros.